Muy bien, vamos a compartir una presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí, faltaría que activaras la opción de pantalla completa. Perfecto. Te seguimos. Perfecto, pues muchas gracias, Erika. Mi nombre es Sergio Bárcena, soy el director de planificación de operaciones en Wigo. Llevo un poquito más de 20 años trabajando en el ferrocarril, principalmente en diversos países de Europa. Antes de venir aquí a España he trabajado como director de material de Eurostar, el servicio de alta velocidad entre Londres y París y Londres, Bruselas, Ámsterdam. Y en 2019 vinimos aquí a crear Wigo España. Wigo España, como sabéis, es una empresa española, es una empresa privada, filial del grupo francés SNCF Viajeros, hemos partido del modelo Wigo, que ya ha conocido un gran éxito en Francia. Ha estado operando desde 2013 y ya son más de 80 millones de pasajeros que han podido disfrutar de este servicio de precios alta velocidad, alta capacidad, con precios asequibles. Y sobre la base de esa experiencia en Francia y adaptándola a las necesidades de España, es donde nos embarcamos en el año 2019 en la liberación del mercado ferroviario nacional en España. El proceso de liberalización en España ha sido particular, no es open access como en otros países de Europa. Desde ADIF se creó un sistema de paquetes que permite para cada una de las 5 ciudades desde Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga, de tener un primer paquete con muchas frecuencias, un segundo paquete con una frecuencia horaria por cada destino y un tercer paquete más orientado a la utilización de las infraestructuras desde la mañana hasta la noche por un solo tren. Y esos son las 5 idas y vueltas que hacemos nosotros, que tenemos adjudicadas entre los 3 corredores, Barcelona, Valencia y Alicante, y el tercer corredor, Sevilla y Málaga. Son 5 porque es lo que nos permite utilizar un tren desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Y es a partir de 2019 que hemos estado trabajando de manera muy, muy intensa, porque hemos empezado desde una página en blanco, ni siquiera un PowerPoint, y hemos tenido que trabajar primero para tener trenes rápidamente, tener personal. Ahora mismo tenemos 130 empleados, poder tener los sistemas, todos los procesos, los sistemas para poder desarrollar nuestras operaciones en seguridad. Y gracias a eso, pues, bueno, pues hemos podido realizar la homologación de los trenes. Tenemos ahora mismo 4, pero iremos hasta 14. Hemos podido realizar los contratos necesarios, más de 250 contratos, en especial el contrato que tenemos del mantenimiento con Alstom, que nos hace el mantenimiento y por los cuales estamos muy, muy satisfechos. Es un mantenimiento que se hace en España, con empleos españoles. Entonces, hemos generado, entre empleos directos e indirectos, creemos que vamos a generar 1.300. Es un empleo de calidad, porque nosotros ofrecemos empleos indefinidos, y es un empleo también integrador, porque estamos desarrollando vocaciones femeninas en un sector donde no había. Y empezando por nuestra directora general, que es mujer, continuando por maquinistas, mujeres, centro de operaciones, servicios en estación, tenemos un 43% de mujeres en nuestra plantilla, lo cual es un hito cuando nos movemos en torno al 10% como máximo en este sector. Bueno, ¿cuál era nuestro objetivo antes de venir? Bueno, pues es muy, muy sencillo. Es lo que ha pasado en Francia, es popularizar el acceso a la alta velocidad, que para nosotros es un hito en el 92, ahora es un hito también el poder dar el acceso a alta velocidad. ¿Y por qué es importante dar ese acceso? Porque en España se ha invertido 60.000 millones en líneas de alta velocidad. Hay que utilizarlas. ¿Y por qué? Porque es un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente. Un tren
contamina 80 veces menos que un avión por pasajero o 50 veces menos que un coche. Y además, bueno, partiendo de esta ventaja competitiva de cara al medio ambiente, nosotros la hemos querido desarrollar más y de hecho estamos instalando contadores de energía y vamos a desarrollar técnicas de conducción que permitan, respetando los tiempos de viaje y circulando en seguridad, poder minimizar el consumo de energía, que vemos que además económicamente es necesario. Y luego otra característica muy importante nuestra, en nuestro modelo de capacidad, es la digitalización de nuestras actividades. La digitalización tiene dos vertientes para nosotros. La primera vertiente es de cara al cliente. Básicamente nuestros clientes pueden adquirir sus billetes de manera telemática, con una aplicación en la web, reciben toda la información necesaria, pueden pedir las opciones necesarias y para daros un ejemplo, cuando llega tarde, en algunas ocasiones que llega tarde nuestro tren, ya sea por nuestra causa o otra causa ajena, nuestro cliente recibe un mensaje con nuestras disculpas por el retraso y recibe un enlace para poder recibir la indemnización que hemos fijado. No tiene que rellenar formulario, no tiene que ir a pedir a una persona, no tiene que hacer nada, solo pinchar en el enlace y recibirá las disculpas y la indemnización correspondiente. La digitalización para nosotros también tiene un aspecto de back office. Partiendo de una hoja en blanco, ha sido una facilidad para nosotros poder desarrollar procesos muy sencillos, pero esos procesos se aplican fácilmente y en seguridad gracias a las herramientas integradas. Tenemos un sistema de gestión de las operaciones que va desde la planificación de los surcos, la planificación del personal, la planificación de las ramas, que es completamente integrado, pero integrado con nuestros recursos e integrado también con los recursos que compartimos, recursos del mantenimiento, con el mantenedor, con Alstom o con las herramientas de Adif. Y esos sistemas nos permiten tanto planificar de manera robusta como seguir las operaciones y poder ser ágil. Poder ser ágil, y pongo siempre un ejemplo, si tenemos un tren que la preparación técnica ha tomado más tiempo, gracias a la información en tiempo real, podemos adaptar el embarque, podemos acelerar el embarque y poder seguir saliendo a la hora y poder dar un servicio de calidad y en seguridad a nuestros clientes. Además, la digitalización, e insisto mucho en ello, es una oportunidad única también, además de agilidad en tiempo operacional, es de mejora continua. Estamos viendo que obtenemos datos, hay datos comerciales, pero hay datos operacionales que nos permiten ofrecer un mejor servicio y mejorar siempre y aprender. Con estas disposiciones es con las que nos lanzamos el 10 de mayo y el 10 de mayo es muy significativo porque es el día siguiente del final del estado de alarma. Estuvimos trabajando durante todo el estado de alarma y no esperamos ni un día para lanzar las operaciones. Y esto es muy importante en el contexto tanto económico, de ayudar a relanzar la economía en el Estado después de este parón de la pandemia, pero también anímicamente, porque hemos visto familias que han podido tomar el tren el 10 de mayo, que iban a ver a otras familias, amigos que iban a ver a otros amigos, pequeños y grandes emprendedores que han podido retomar su actividad, el contacto con los clientes o clientes con los suministradores. Es un hito para nosotros. Y es un hito este 10 de mayo como lo fue equivalente a 92. En 92 es la llegada de la alta velocidad a España, entre Madrid y Sevilla, y tras 3 décadas de precios altos de alta velocidad, el 10 de mayo significa precios asequibles para todo el mundo en alta velocidad. Hemos empezado con Madrid-Barcelona, que ponemos hoy en día 5.000 billetes disponibles cada día, y ha sido un hito que va más allá de nosotros. Nosotros hemos transportado más de 700.000 viajeros, prácticamente los trenes estaban llenos, estamos muy satisfechos del retorno de nuestros clientes, pero va más allá de nosotros. El eje Madrid-Barcelona, tenemos ahí las cifras de agosto de 2019, antes de la pandemia, y agosto de 2021. Hemos aumentado significativamente el número de personas que han abandonado
medios de transporte más contaminantes y han venido al ferrocarril, o que no viajaban y han empezado a viajar, gracias a precios asequibles. Y esto es un hito para nosotros, no solo para Ouigo, sino para los demás operadores, porque nuestro objetivo es sacar a personas, ya sean de medios más contaminantes como el avión, de sacar de los coches o sacarles simplemente del sofá y que empiecen a viajar. Y por eso nos dirigimos a todo tipo de público. Tenemos familias, tenemos hasta los niños cumplen 4 años, viajan gratis. A partir de los 4 hasta los 12, viajan con 5 euros. 5 euros, tarifa plana, que lo reserven antes o después. Vemos muchas familias que han cogido el tren con niños por la primera vez. Vemos a jóvenes, ya sean jóvenes estudiantes, ya sean jóvenes emprendedores que viajan y que disfrutan de un viaje de turismo confortable, sostenible y accesible a toda la población. Y tenemos, gracias a las ofertas de Ouigo Plus, a partir de 9 euros podemos viajar en un tren de Ouigo. A partir de 9 euros más tenemos Ouigo Plus, que ofrece asientos XL, una maleta suplementaria, podemos acceso a la plataforma de entretenimiento y hemos visto también emprendedores que han venido a nuestros trenes y la verdad es que es muy satisfactorio. Y esto no se quede aquí. Nuestro compromiso es a largo plazo. Tenemos un acuerdo marco de 10 años. Pensamos crecer. Ahora, la primera etapa va a ser poder poner 2 trenes 200 metros juntos a final de año, con lo cual podemos ofrecer, en vez de 5.000 plazas, 10.000 plazas cada día entre Madrid y Barcelona. Y luego vamos a seguir implantando este modelo, seguir ofreciendo en otros territorios del Estado la posibilidad de viajar primero a Valencia en la primavera próxima, unos pocos meses después a Alicante, y más tarde iremos también a Andalucía, tanto a Sevilla, Córdoba y Málaga. Y la verdad es que nos da mucha ilusión, mucha ilusión poder ser parte de este hito de la sociedad española, de la sociedad en Cataluña, de poder participar, a poner al alcance una velocidad segura y responsable y accesible tanto territorialmente como socialmente. Os voy a dejar con un pequeño vídeo de nuestro lanzamiento y me pongo a disposición para dejar tiempo para preguntas que queráis abordar en los próximos minutos. Muchas gracias y moltes gràcies. Viaja en alta velocidad con Ouigo desde 9 euros. Compra tus billetes en ouigo.com. Ouigo, let's go.